Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de Contrarreloj con mi querido amigo Rolando La Nota, que aquí anda. Nada más que, pues tú cuéntales, Rolando, qué ha pasado. Hola, saludo a tu amable auditorio con el cariño de siempre, al tuyo y al mío, que es Contrarreloj. Estoy pensando que estamos en la caminera por el formato que estamos haciendo. Me disculpo con nuestro amable auditorio porque traigo un problema pequeño de salud que me impide estar frente a la pantalla el día de hoy, pero bueno, estaré transmitiendo así y con el cariño y gusto de siempre. Y bueno, dado que va a ser una transmisión muy distinta de las que ustedes están habituados, pero con el mismo contenido y entusiasmo de siempre, pues hemos invitado también a nuestro querido amigo Profe Cova, que aquí se incorpora también a esta transmisión. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, pues contento y distinguido de estar con ustedes, que ya se les conoce y se les reconoce por la calidad de sus comentarios. Hoy seremos un poquito más propios, más serios, pero no por eso dejaremos de tratar de que sea del agrado del auditorio que tienen ustedes y que me hicieron el favor de compartir hoy. Gracias. No, pues gracias a ustedes que están aquí. Y bueno, creo que hay varios temas, pero el tema principal, sin lugar a dudas, es el asunto de la reforma eléctrica que le dieron palo en la Cámara de Diputados el día domingo en una sesión bastante extensa que Morena se encargó de tratar de reventar y pues como diluir a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, trató de hacer una dilación de la votación y finalmente pues no lo consiguió porque uno pensaría que iba a estar ahí hasta 2 días, pero afortunadamente no fue así. Ya más o menos como a la medianoche se dio esa votación. No sé cómo lo viste tú, Rolando. Muchas gracias, Fer. Pues mira, fue una votación histórica porque es la primera vez que a un mandatario, un presidente de la República, se le rechaza una reforma constitucional, que esto no había sucedido nunca, ni siquiera con el presidente que haya tenido menos popularidad como era Enrique Peña Nieto. Pero cuando tú eres un presidente que se la pasa en confrontación y en conato de bronca con prácticamente todos los actores, los denostas, los desprestigias, los atacas, tu naturaleza es ser alacrán y atacas aunque te ayuden y aunque te echen la mano, como es la naturaleza del propio López Obrador. Si me permites, voy a comentar muy breve la fábula de la rana y el alacrán, que una rana le pide, más bien un alacrán le pide de favor a una rana que lo pase del otro lado del río, y le estuve insistiendo y le decía, no, porque me vas a picar. No, te juro que no te pico. Bueno, iban ya, la convenció al final a la ranita, la sube a su lomo, y a la mitad del río le pica y le dice, no, que no me ibas a picar, es que es mi naturaleza, y se mueren los dos ahogados. Lo mismo pasa con López Obrador. En esa coyuntura tenemos un presidente que busca confrontar y que es un alacrán al final del día, y eso nos hace pensar que directamente pues tú siembras lo que cosechas, más bien cosechas lo que siembras, mi querido Fer, y directamente él ha sembrado odio, ha sembrado rencor, divisionismo y un serie de largo, etcétera, que eso permite pensar que ya no le van a aprobar sus reformas. Todavía falta la reforma constitucional también de la Guardia Nacional y la reforma constitucional electoral que quiere hacer. Afortunadamente en el pasado se protegió al INE y se elevó a rango de carácter constitucional el Instituto Nacional Electoral para evitar que llegara alguien y dijera, no, pues ya lo elimino, ¿no? Como una reforma normal. Bueno, pues ahora no es el caso, faltan esas dos. López necesitaba 334 diputados que apoyaran, más bien sí, 334 que apoyaran su reforma, entre opositores y los del propio partido. Tomamos un factor,
ya no tienen la mayoría absoluta por sí solo Morena, como la tuvieron la pasada legislatura. La pasada legislatura Morena tenía completamente toda la mayoría absoluta. Esto nos hace pensar que podían haber hecho las reformas con la suma, aunque tampoco les alcanzaba, pero tenían menos posibilidades de fracasar, sumándole los votos opositores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que son sus incondicionales, ¿no? Más bien, no son opositores, sino incondicionales, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Me parece que le dieron una sopa de su propio chocolate y afortunadamente unidos, sin que faltara nadie, la oposición se fajó y por esta razón hoy día puedo decir que tenemos oposición, Fer. Claro, eso me parece muy, muy bueno porque te acordarás que la semana pasada yo andaba un poco escéptico y desesperanzado, pero después de lo que vi el domingo, mi perspectiva se modificó contundentemente. Y además para otro medio televisivo de YouTube también, estuviste cubriendo lo que sucedía en la Cámara con otros actores y ahí te vi muy activo. Sí, estuvimos en Revista Panal con nuestro querido amigo Ricardo Salustio, quien le envió un abrazo. Profe Cova, ¿cómo viste tú lo que ocurrió el domingo? Bueno, mira, yo ahí tengo 3 reflexiones. Primero, mi felicitación para ti, para Ricardo, se me fue el nombre del otro compañero, perdón. Octavio. ¿De quién? Octavio Catalán. De Octavio, perdón Octavio, discúlpame, se me barrió más. Me debe una lana, por eso es que se me va la memoria, no es cierto, no me debe. Muy buena transmisión que hicieron, muy ubicado, muy centrados todos, pero creo que fallaron en algo, Fernando. No fundamentaron bien el reclamo en cuanto a los acarreados. No se vale, señores, que nada más hayan llevado menos de 3,000 acarreados cuando cobraron más de 10,000. ¿Dónde quedó esa lana ahora? ¿Ya se sienten como los del aeropuerto? O sea, cobrando el triple de lo que estaba presupuestado. O sea, ese es el gran tema. No solo la derrota de Morena, que era una derrota ya anunciada, crónica de una derrota ya anunciada, ¿sí? Por la cantidad tan brutal. Creo que debemos de felicitar a la diputada de Verde Ecologista que votó con conciencia, votó con respeto hacia su familia, hacia el pueblo, sabiendo que era una ley, constitucionalmente hablando, claro, una que dañaba el futuro de México. Ese es el gran tema. O sea, no es la derrota de Morena, es la salvación del pueblo de México. Este tipo de votaciones salvan el futuro de nuestros hijos, en mi caso, de nuestros nietos y bisnietos, y eso es lo que hay que mencionar con mucha claridad. O sea, hay que felicitarlos a los que votaron así, sí, pero acompañados de fotos de niños, de bebés en brazos, porque fueron realmente a ellos a los que me beneficiaron. Pero no se dice con la suficiencia. En mi siguiente participación te haré algunos otro tipo de reflexiones, pero sí hay que hacer bien las cuentas, ¿eh? O sea, no se vale cobrar 10,000 acarreados, decir que iban a ir por lo menos 5 y después que asistieran menos de 3,000 allá afuera. Y no les dieron tlayudas, ¿eh? No hubo tlayudas, ¿eh? Y eso no se vale. Creo no se vale que en el aeropuerto se haya tlayudas y aquí no. Creo que les dieron cerveza. En el aeropuerto sí, pero ¿allá tomaron cerveza a la Cámara? No, a los de afuera. Afuera había chelitas. Sí, lo que pasa es que ya estuviera ido ahí, nomás que no hacía muchísimo calor y entonces pues la gente que estaba ya convocada, que no eran, pues sí, efectivamente el reclamo del profe es cierto, o sea, no eran tantos como dijeron que eran y nuestra percepción era que eran muchos, pero no eran tantos. Ya después vimos las fotos y demás, después les habilitaron hasta una pantalla gigante, en fin, y luego salían los diputados de Morena pues a darse un paseo ahí entre el pueblo. Bueno, no era pueblo, perdón, Fer, pero eso no es pueblo, eso es acarreados. Bueno, es un eufemismo, ¿no? Ajá. Exacto. Pero bueno, digo, nada más como para comentar, sí estaban muy bravos, estaban muy, muy duros, ya desde muy temprano empezaron a bloquear los accesos. Sin embargo, los diputados, tanto del PRI como del PAN, ya se habían
Y del PRD. El PAN estaba, el del PRD, el PAN ya estaba desde antes, ¿no? Ya había pernoctado, algunos diputados del PRD igual, los del PRI llegaron en bloque y llegaron todos completos, ¿no? O sea, la verdad es que se pusieron firmes y fue una oposición muy unida para defender esta aberración, para defenderse de esta aberración. Oye, como jugadores cuando van a jugar en un partido de fútbol que los concentran antes, así concentraron a los panistas, a los periodistas y a los periodistas, ¿eh? Sí. No, de alabarse. Digo, sí, la verdad es que pues lo que me sorprendió fue que los votos fueron muy precisos, muy claros, las posiciones de Acción Nacional fueron desde antes, ya en los medios articulaban una respuesta que iba en contra del planteamiento de López Obrador. Y los que estaban más o menos ahí como tambaleando porque se había ido un diputado a las filas de Morena, pues eran los del PRI, ¿no? Porque se fue uno y ya más o menos por el martes, miércoles, no recuerdo bien cuándo fue eso, pues ya empezaban a preocuparse algunos de que se iban a vender varios priistas. Bueno, finalmente eso no ocurrió y lo que vimos fue una unidad frente a un proyecto de nación que le apuesta a la modernidad frente a uno regresivo que le quería entregar la energía a uno de los personajes más siniestros de la política mexicana. Pero no sé cómo lo veas tú, Rolando. Sí, pues a Manuel Bartlett, ¿no? Que es su consentido, sí. Porque pues obviamente él es el que le debe la vida, porque lo estuvo financiando, como ya lo dije en programas pasados, en todas sus en todas sus aventuras presidenciales, ¿no? Y de haber vivido sin trabajar muchos años, aparte de las hableadas que le daban a los grupos parlamentarios y a mucha gente, ¿no? Claro. Pero fíjate, hay un dato muy curioso. Hay un reporte de un banco de inversión, uno de los más grandes y más importantes del mundo, que es Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ajá. Uh-huh. La votación, fíjate lo que declararon, lo que dijeron, la votación de los diputados en contra de la reforma energética o eléctrica fue quizás la mayor derrota política del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el cargo. Y fíjate, aquí hay un dato curioso, mira, el banco cree que es probable que esta derrota sea impulsada directamente por el odio y el encono que ha sembrado, pero sobre todo va a catapultar a la oposición a permanecer unida para las elecciones locales y del año 2024, ¿no? La derrota no fue solo por quedarse corto en los votos para que se pudiese modificar la Constitución de parte de López, ¿no? La derrota fue también moral, según el banco, y quedó al desnudo que el presidente no solo es igual a los de antes, que tanto le gusta denostar, es peor. Fíjate las palabras, ¿no? Y por otro lado, en la mañanera de lunes, el propio López dijo: lo que no suena lógico, suena metálico, haciendo alusión de forma cínica y descarada, porque acuérdate que hay un dicho que dice que León cree que todos son de su condición, y cuando él cerraba los pozos petroleros, amenazando al presidente Zedillo, el presidente Zedillo, para evitarse problemas por medio de Manuel Camacho Solís, hacía financiamiento bastante marcado al movimiento y le daban $1,000 millones de pesos a López Obrador para que ya dejara de ser rijoso y dejara de cerrar los pozos petroleros. Él sí fue un traidor a la patria, haciendo una serie de irregularidades como esas, donde se perdían miles de millones de pesos. Y esto lo hizo en referencia a que los 23 diputados de la oposición que votaron en contra, ahora resulta que reciben dinero por su voto. Esto lo acusó directamente López en la mañanera, y luego, fíjate, los menciona como vendepatrias y traicioneros a la nación. Y esto da pie a una campaña de odio y una campaña bastante grave y, digamos, pecaminosa, o más que pecaminosa, muy riesgosa, por el hecho de que Citlali Ibáñez, la senadora, y el presidente nacional de Morena, que por cierto venía regresando de Huatulco, después de que se le captó en el aeropuerto de la Ciudad de México, regresando en un vuelo de Oaxaca muy a gusto en Bermudas, casi inmediatamente después de la reforma, y ellos dijeron que van a hacer una página, que inclusive creo que hasta la crearon, pero ya la bajaron,
dando el nombre de todos los diputados que votaron contra la reforma, es decir, los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Aquí quiero hacer una acotación, Fer. El Movimiento Ciudadano sí apoyó la reforma a la ley de minería de litio. PAN, PRI y PRD se mantuvieron al margen. El PRI se abstuvo, el PAN votó en contra y el PRD votaron en contra. Pero el PRI se abstuvo porque dijeron, bueno, es que ya es algo que establece la Constitución en su artículo 27. Ajá. Y entonces, en este sentido, pues ya no era necesario. Lo que pasa es que él quiere pasar a la historia como alguien que nacionalizó algo, tipo Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, o tipo López Mateos, que nacionalizó la luz, ¿no? Entonces, por eso quiere pasar a la historia con el gran presidente reformador y sobre todo que haya nacionalizado algo. Pues es absurdo porque ya está en el artículo 27. Tú ves una declaración anterior de López Obrador y él decía que no había necesidad de hacer ninguna reforma, y eso lo dijo en el 2019 o 20, porque ya se había establecido en la Constitución en el artículo 27. Y luego los llama traicioneros a la nación. Pues si a esas vamos, el único caso claro de compra lo promovió él y su partido. Cuando el voto del diputado priista Carlos Aiza, Damas del PRI, se cambió a Morena en plena votación, a cambio, fíjate bien, de que se aprobara la iniciativa presidencial para que su padre, Carlos Miguel Aiza, sea el nuevo embajador de México en República Dominicana. Ajá. Y López Obrador siguió denostando, y a los diputados del PRI los llamó paleros. Y a los del PAN igual, ¿no? Por haber votado todos en el mismo sentido. Y sobre todo en contra de su ocurrencia. Pero yo pregunto, Fer, ¿qué no son más paleros los del Verde, paleros de Morena? Por no haber votado este domingo en contra de una iniciativa que en 2013 ya habían apoyado para que se pusiese en marcha la reforma de Peña, y ellos la aprobaron, y hoy votaron en contra de esa propia reforma que en el 2013 habían apoyado. Tan paleros de Morena resultaron los del Partido Verde, que terminaron por expulsar, y ya lo dijo el profe Cove, a la única de sus legisladoras que votó en conciencia y que no fue Borrega, que es Alexis Gamiño. Así la alianza Juntos Haremos Historias quedó con un escaño menos en la actual legislatura. Ajá, porque se fue, es decir, de Morena no, pero sí del Verde, que es sus aliados. Y ganaron al vendido de Aiza, perdieron a Gamiño y a Andrés Pintos, otro legislador del Verde, que ya también se cambió y abandonó el barco para irse a Movimiento Ciudadano, que también votó en contra de la reforma. En suma, Fer, en el momento en que cada voto resultó valiosísimo fue en esta legislatura y en este proceso y en este momento. A la derrota del presidente hay que sumarle que su coalición se quedó con un legislador menos, o dos, con el cambio del Partido Verde, y también hay que sumarle que ya venía arrastrando otra derrota dolorosísima, que solamente el 17.7% salió a votar para la revocación de mandato y ni siquiera alcanzó el 40% que se necesitaba para que fuera vinculante. Tras la votación, fíjate este dato, los dirigentes del PAN, PRI y PRD, así como el coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado, y dijeron que, fíjate, que la misma suerte va a correr para las otras dos reformas que ya te había yo mencionado, ¿sí? Y López Obrador quiere que se aprueben sus reformas sin diálogo y pretendiendo imponer a capricho su voluntad. El presidente no puede hacer cambios constitucionales que quiere si no se le suma a alguien de oposición para que alcance los 334 votos, que ni Dios lo permita, sobre todo el electoral. Claro. Y el dirigente de Morena dijo, fíjate las ocurrencias, que López salía ganando con el rechazo y que la oposición se someterá al juicio de la historia de los electores. Y eso lo dijeron todos los diputados. En ese momento lo mencionaron, que se sometan al juicio de la historia. Y luego, acuérdate del vago, del changoleón legislativo, Fernández Noroña, que dijo, nos están entregando el 2024 porque el pueblo de México está siendo testigo de esta traición. Dios mío, al contrario, el pueblo de México ya despertó. Y esto quiere decir que precisamente no apoyaban esta reforma. Sí, el pueblo de México, perdón lo que voy a decir, pero nada más hoy día los fanáticos siguen pensando que López es buen presidente y con una venda en los ojos. Y el análisis de Goldman Sachs, que con el de Mario Delgado respecto a si el voto de rechazo a la ley eléctrica ha sido una derrota o un triunfo para el presidente López Obrador,
pues yo creo que ahí está en el tintero, por supuesto que es una derrota, ¿no? Pues no sé cómo ve usted, profe. Bueno, con tu autorización, Fer, y gracias por la invitación, Rolando. Mira, yo Ya primero estaba quiero durmiendo el profe. No me digas eso, por favor. Al contrario, tu música es como las ondas HZ, para el cerebro, hertzianas, evolucionan y practican. Pero yo sí quiero hacerle una corrección a Rolando. Yo creo que el diputado Aiza se puso a la altura histórica de la nobleza europea del siglo XVI. Cuando aquel rey dice, París bien vale una misa, fingiendo que se volvía católico y chutándose una misa a cambio de que lo hicieran rey de Francia, un trámite burocrático que tenía que tener cierta religión, yo creo que este diputado Isa se puso a ese nivel histórico cuando dijo, una embajada bien vale una traición, pero una traición a sus hijos, una traición a sus descendientes, una traición a todo el pueblo de México. Pero si un rey se echó una misa, ¿por qué no se iba a echar una traición? Una embajada bien vale una misa, y yo creo que el papá le había dicho, mira, yo aquí tengo unas fotos tuyas donde estás agarrando una lana, y algo pasó ahí para cargar de por vida una vergüenza de verdad, que no es posible, y eso a mí sí me preocupa, que los de Morena hagan un rendimiento diciendo que van a exhibir a los diputados, y la oposición no diga, señores, nosotros nada más, afortunadamente, nomás hubo un traidor real, y fue a cambio de una embajada, y este señor no traicionó a la alianza, no, traicionó al pueblo de México. Por lo que tú bien dijiste, Fernando, estamos hablando de una propuesta regresiva, ¿sí? Porque si vamos a eso, pues entonces vamos a regresar a la época del cincel y el martillo, donde yo estudiaba la primaria, por cierto, y nos vamos a hablar mucho en papel. O sea, no se vale que no digamos lo que son. O sea, el pueblo de México fue salvado en esta. Yo no sé si López Obrador esté tan informado de lo que propone o no, porque hay un gran mito que el presidente es el hombre más informado del mundo. No, es el más alabado. Pero ¿quién se atreve a decirle al presidente de la República muchas verdades? Hoy traes los zapatos cochinos, revésate, cámbiatelos. Los pantalones te quedan mal, están muy, muy, muy bajados. No se pronuncia Trump, se pronuncia Trump, como trompeta, pero sin el eta. Los dos primeros discursos se los aventó y nadie lo corrigió, ¿eh? No, ni su esposa, ni los dos presidenciables más cercanos. O sea, entonces también hay que investigar eso, y hay que decir con claridad, el pueblo de México fue salvado gracias a operadores políticos dentro de la Cámara que supieron conjugar y confluir los intereses y hacer conciencia de que el partido en donde participa Dante Delgado, destacadamente, por cierto, antes Convergencia y Movimiento Ciudadano, salvaron el futuro de México. Eso es lo que hay que decir, y hay que decirlo con claridad, señores. Quien ganó fueron los niños que todavía no votan, los niños que van a votar y los niños que todavía no nacen. Son los que verdaderamente ganaron. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Los escucho, señores. Sí, no, claro, esto desde luego es un triunfo para la siguiente generación, como bien lo señala, profe. Y también algo que me gustaría destacar de todo esto es que siempre dijimos que esta reforma era una reforma política. De igual manera lo es el caso del litio. Esta iniciativa que se envió, que no es otra cosa que una ley secundaria, lo hace en el contexto de la derrota que se llevó por una reforma constitucional. Es decir, la reforma eléctrica era una reforma para modificar la Constitución, y en el caso del litio es una ley secundaria que bien se puede ir modificando sin que haya pues una reforma constitucional propiamente. Es decir, hay más posibilidades de hacer modificaciones a una ley secundaria. Pero además, como ya lo señalaron ustedes, pues lo del litio ya está concebido en el artículo 27 constitucional. Entonces es nuevamente un juego político de López Obrador, que están vendiendo como el gran revés, pero no es así. O sea, López Obrador se lleva dos derrotas al hilo, lo que decía Rolando en la revocación, el asunto de la reforma
eléctrica que acaba de ocurrir en la votación del domingo, histórica. Y por otro lado, cuando mandan el litio, pues sí, o sea, digamos que es parte del protocolo, se puede ir haciendo modificaciones y no necesariamente es un triunfo, porque además ya está en la Constitución, o sea, ¿qué triunfo va a ser eso? Además no tenemos mucha claridad en torno al litio, o sea, todavía hay que profundizar en el conocimiento del litio, y esto lo hace en un contexto de tironeo político, en donde quiere salir como triunfante dentro de la propaganda y dentro de la narrativa, pero lo cierto es que ese golpe que le propinó la oposición partidista en colusión y apoyo por toda la ciudadanía que estaba pendiente como nunca a través del canal del Congreso y de las redes, pues es un triunfo no solamente de la oposición partidista, sino también de muchos mexicanos que no están a favor de las locuras de López Obrador, porque esta reforma nos iba a poner en una perspectiva de 1980 en materia de energía. Entonces, imagínense ustedes que CFE, que está operando con números rojos, porque está gastando alrededor de 96 mil millones de pesos, tiene pérdidas en ese rubro, sin subsidios y sin ningún tipo de ingreso extra. Imagínense ustedes lo que pasaría con el caso del litio. No quiero ni pensarlo. No sé cómo lo veas, Rolando. Efectivamente. Oye, mi querido Fer, otra cosa muy importante, también lo del litio, ¿no? La buena noticia es que ya quedó nacionalizado el litio, tal y como quería López. La mala noticia es que es el único beneficio que se obtiene con eso, es para darles una sobadita al ego presidencial, ¿no? Sí, la claro. decisión se debe más a su necesidad, fíjate, de pasar a la historia, lo que yo te decía, ¿no? Y nacionalizar lo que sea. Y fíjate cómo se llama la agencia para crear más burocracia. Un ente tipo Pemex que algunos morenistas sueñan con llamar, unos morenistas ayer lo propusieron en la Cámara y no es broma, Agencia Mexicana de Litio, AMLitio. Ahora, al membrete falta construirle una industria, pues no, o sea, no está organizado. Es una cosa es el decir, otra cosa es la realidad y el hacer. Para lograrlo se necesitan tres cosas: tiempo, tecnología y inversión. Y tú sabes que en este gobierno ninguna de las cuales las tiene. A eso hay que sumar que la reforma minera viola el TEMEC y el resto de los tratados comerciales al prohibir las concesiones, para la extracción. ¿En serio? Van a enfrentar la 4T a China, que es propiedad de Bacanora Lithium en Sonora. O sea, estamos ante una coyuntura de inventos, ¿no? Por si fuera poco, el propio López Obrador ya reconoció que no cuenta con la tecnología para encontrar, procesar y producir el mineral. Ya que nacionalizaron el litio, no estaría mal que algunos personajes de la cuarta, mi querido Fer, pues también tomaran su respectiva dosis de aprender a hacer bien las cosas. ¿Es cuánto? Claro. Profe, pues, ¿cómo ve este asunto? Mira, te voy a decir algo. De entrada, la vacilada de nacionalizar lo nacionalizado, o sea, como ya lo dijo Rolando, la concepción es muy clara. Todos los minerales, que el litio es más bien elemento que mineral, eso sí hay que decirlo. Pues ¿sabes quién lo dijo? Reed, el otro día, ¿sí? En su programa, o sea, vean, óiganlo, sobre todo, vean el de Loret de Mola del AIFA, está muy bueno, donde lo cita, sí, pero miren, bueno, otro día voy a tener que hacer algunos tipos de menciones, pero miren, vamos a ser honestos. México se supone que tiene 1,7 millones de toneladas de eso. Argentina tiene 20, Bolivia anda en 17, o sea, no nos va a servir porque además todavía hay que hacer el proceso. El gran problema de México y de los países con malos gobiernos, señores, es la filosofía de que no sabemos pero podemos. Y cuando el que no sabe cree que puede, lo único que sabe hacer son tonterías que perjudican. Debemos de recordar, para dar un ejemplo nada más, el problema de que a López Obrador lo engañaron y le dijeron que la escasez de gasolina en los primeros meses de que entró a gobernar de este país era por el combate al huachicol. Lo engañaron, no era cierto, eso que le dijeron al presidente no era cierto. O sea,
era un producto de las consecuencias de no saber comprar la gasolina. No la sabían comprar, no entendían cómo era el mercado. Y entonces, pues, los barcos dijeron, ya llegamos, páganos. No somos clientes, fíanos. Espérate, no, ¿cómo te voy a fiar? No, pues no, pues no solo no bajo, sino que te voy a estar cobrando los días que tardo en descargar. Ese es el gran problema. La falta de información que tiene muchas veces el presidente y toma decisiones mal programadas en función de la alabanza. Oye, ¿cómo crees que me queda este saco morado camote con camisa amarilla y corbata? Porque yo creo que me queda bien, pero ¿tú qué opinas? No, yo siendo secretario opino que le queda bien porque ya escuché su opinión primero. Se van a venir cosas muy interesantes en este México, sobre todo porque el otro día había una caricatura muy interesante de un impreso que se llama Llave Metropolitano, donde estaba López Obrador como un gigante, en toda su dimensión, y a la altura de los pies de las rodillas para abajo se estaba desmoronando. Y decía Morena, de los dos lados, Morena, así como lo estaba desmoronando, los pleitos que hay entre ellos. ¿Se nos fue el profe o ahí anda? No, creo que se fue, tuvo ahí una falla en su internet. Pero bueno, te decía Pues bueno, yo, Fer, para sí. retomar lo que estábamos hablando, creo que necesitamos voltear a ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pues va a querer tener la reforma de la Guardia Nacional y la reforma electoral, que hay que estar muy atentos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Esas dos son interesantes. Ahora, un presidente que ha fracasado en tantos rubros y que no llegó a gobernar sino a vengarse, pues queda claro que justamente se trata de derrotas permanentes que va a seguir teniendo de aquí para el real. O sea, ya tenemos un presidente débil, un presidente cansado, un presidente sin visión, un presidente mediocre, un presidente ineficiente, un presidente mediocre, inepto, que lo único que va a buscar es directamente proporcional a sus ambiciones de poder. Ahorita ya lo que sigue es la ambición, ya no tiene nada que ver, ya no tiene nada que hacer. Todo tiene que ver ya directamente cómo enriquecerse, cómo volverse más millonario y cómo lograr acabar con el país. Fer, ¿tú qué piensas respecto a esto? Pues yo creo que hay mucho de lo que tú estás mencionando. Creo que gran parte de las reformas que ha presentado tienen que ver con él, con su imagen, con la proyección de sí. Los diputados de alguna manera quieren llevarse la estrellita, quieren promoverlo, quieren que se aprueben todas las reformas y todas las iniciativas que el presidente presente, en gran medida porque ellos no tienen una trayectoria propia. Si tú tomas a Morena y una muy buena parte de sus legisladores, pues no brillan por sus logros. La verdad es que son personalidades pues desencantadas, personalidades sin personalidad, sin una trayectoria que tú digas, uy, qué bárbaro, ¿no? Bueno, este legislador necesita... Bueno, es que ninguno. No, es que no hay. Es que Morena, bueno, tú lo viste en la exposición de motivos y todo. Morena es López Obrador y López Obrador es Morena. Claro, entonces pues lo necesitan mucho porque él les va a dar y les va a perdonar. Él les da sello de libertador de la patria y también se los puede quitar. Lo necesitan porque él tiene la lana, porque él tiene los recursos, porque él tiene la imagen, y una imagen con él pues no es cualquier cosa. Entonces saben muy bien que tienen que formarse en la fila del servilismo y de la clientela para obtener algún tipo de beneficio, aunque ellos no tengan ningún tipo de talento ni de luz para brillar por sí mismo. Entonces, bueno, pues así está. Y de alguna manera esa es la oposición que se tiene. Y como decía el profe antes de que lo perdiéramos, pues ellos también están muy divididos y bueno, pues así estará este asunto rumbo a la elección de 2022 y 2024, pero sin lugar a dudas es un gran triunfo y creo que pues no tengo nada más que comentar. Rolando, no sé si quieras decir algo más para concluir. Sí, cómo no, mira, de verdad que los morenistas no se ayudan, o sea, al estilo de regímenes totalitarios, Mario Delgado y Citlali, la senadora en toda la expresión de la palabra, anunciaron una campaña para exhibir
como ya había dicho, a los traidores a la patria. ¿A quién? A las y los diputados que se atrevieron a votar en contra. Al primero, al que pusieron en un cartel tipo Se Busca, es al legislador naranja, Salomón Chertorivsky, y ya están en todas las redes diciendo Se Busca, con letras de morenistas y todo, ¿no? Chertorivsky. Solamente se limitó a decir que es un honor ser parte de cualquier cosa que se oponga al régimen y a su dirigente de Morena, ¿no? El punto, sin embargo, es que esta campaña suena bastante peligrosa, fíjate, al convertir la discrepancia política en traición. Claro. El exdirectivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó esta medida, esta campaña de Morena, típico de autócratas y fascistas asociar a sus posiciones ideológicas con la patria. Y así lo hacía Pinochet, el dictador chileno, ¿no? Y ahora lo hace, bueno, también lo llegó a hacer Ortega y lo hace Maduro, ¿no? Claro. La fórmula es repugnante y peligrosa, así o más claro. Entonces, pues con eso cerramos, Fer, y también nada más quiero decirte del cambio que hubo en Segalmex, que ya se fue Ignacio Valle y llegó otro personaje que era director que fue Leonel Cota, que fue gobernador del PRD, si te acuerdas, ¿no? En sí, Baja California. Claro. Ajá. Y bueno, pues eso va, porque Segalmex, según la auditoría, detectó irregularidades por 8,600 millones de pesos. Llegaron a robar a diestra y siniestra. Pero no creas que ahí se queda la cosa, Fer, en la corrupción de la 4T. A don Ignacio Valle Fernández, el aprecio que le tiene López y la gratitud y sobre todo el servilismo y pues su aplauso incondicional es que le regaló también el Instituto Nacional para Federalismo de la propia Secretaría de Gobernación. Ya lo hicieron director, el mero papas fritas, que claro, no se compara a los millones que gobernaba y manejaba en Segalmex a un presupuesto raquítico y mísero que va a tener en el INAFED. Pero para que veas que la corrupción hasta entre ellos se eliminan y se quitan, precisamente para eso, para dejar de manifiesto que no son iguales, son peores de corruptos. Ajá. Totalmente de acuerdo. Y programa, pues le ruego una disculpa a la audiencia, no pudimos grabarlo en la calle como nos gusta a Fernando y a mí, pero justamente por prescripción médica no pudimos y no estamos al alba. Pero pues agradezco gentilmente esta invitación. Y no se preocupen, queridos amigos, no es COVID, es otra cosa, pero hay que cuidar mucho la visión. Entonces, por eso no salimos a la calle como usualmente lo hacemos, pero en la siguiente transmisión seguramente que así será. Mientras tanto, les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente programa de Contrarreloj con Rolando La Nota y su servidor Fernando Galindo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Rolando, ¿cuáles son las tuyas? Rolando La Nota en todas y Rolando A. Solís en Twitter, nada más. Perfecto, pues ahí está. Mi nombre es Fernando Galindo. Me pueden seguir en YouTube @GaloValdez, en Twitter @GaloValdez y en Facebook Fernando Galindo. Les dejamos un muy fuerte abrazo y que tengan un cierre espectacular. Hasta la próxima.